Vamos a empezar hablando de sífilis. Hace algunos años se hizo yo creo que se movieron las letras, van a disculpar, no estaban así originalmente. Se hizo una revisión en el Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz acerca de las estadísticas de las uveitis que atendíamos y se llegó a la conclusión de que las etiológicamente las no infecciosas ocupaban un 68% de todos los casos que veíamos. Las restantes, el 32%, pues van a involucrar una serie de agentes infecciosos dentro de los que dos en particular, la sífilis y la tuberculosis, pues se han ganado a pulso el ser consideradas como las sospechosas de siempre, ¿no? La sífilis es una infección producida por la Spirocheta treponema pallidum, es una enfermedad de transmisión sexual, ingresa al cuerpo a través de genitales, mucosa oral y lesiones en piel, y se conoce que si no es tratada pues va a cursar por 4 fases, todas ellas capaces de producir daño en toda la economía. Se le considera como la gran imitadora porque sus síntomas son capaces de imitar, valga la redundancia, una gran variedad de enfermedades, y es por eso que actualmente constituye el diagnóstico diferencial de muchas entidades patológicas. Históricamente es este señor Fracastoro, un médico renacentista, al que le debemos el nombre de sífilis, él le puso el nombre a la enfermedad. Este autor consultado se refiere a su trabajo. Entre las muchas enfermedades que Fracastoro atendió, había una que parecía nueva, horrible en la mayoría de sus síntomas. Se hablaba de ella a lo largo de toda Europa, pero con distintos nombres. La llamaban enfermedad española, picazón napolitana o el mal francés. A esta enfermedad él la llamó sífilis. Este señor escribió 2 libros. El primero se llamó el De Contagionibus, y en él ya esbozaba sus teorías acerca de cómo se contagiaba, cómo se transmitía esta enfermedad, teorías que al final resultaron ser correctas. Y el segundo libro es el Sífilis y de Morbus Gallicus, y en este libro él relata un poema alegórico en el que un pastorcillo, queriendo robar el amor de una mujer inalcanzable para él, pues es castigado por los dioses a padecer esta horrible enfermedad, y este pastorcito se llamaba sífilo. Por eso la enfermedad de la que estamos platicando pues se llama sífilis, ¿no? Anecdóticamente también, los italianos la llamaban el mal francés porque las tropas de Carlos VII de Francia, en su avance pues, por Europa, estaba constituida por muchos mercenarios españoles que habían regresado al Nuevo Mundo, contrayendo esta enfermedad en sus viajes, y pues la estaban dispersando, ¿no? Entonces los italianos la llamaban el mal francés, y los franceses la llamaban el mal napolitano porque en el sitio de Nápoles, que duró muchos años, pues los franceses se contagiaban de la enfermedad, entonces la llamaban el mal napolitano, ¿no? En 1905, por fin se aísla la espiroqueta. Poco después se descubre que pacientes infectados producen anticuerpos contra la cardiolipina, fue básico para el desarrollo de pruebas diagnósticas, y en 1943 se descubre la penicilina. Y por supuesto, pues no podemos dejar de mencionar el infame experimento Tuskegee, ¿no? Un experimento que durante 40 años en Arkansas, en Estados Unidos, reclutó más de 400 afroamericanos que fueron inoculados con la espiroqueta y no recibieron tratamiento, a pesar de que 11 años después de haber iniciado el estudio ya contábamos con penicilina y se sabía que ese era el tratamiento. Pero pues gracias a este experimento es que se conocen perfectamente cuáles son las características de las 4 fases de la enfermedad. Epidemiológicamente, se sabe que la uveitis es la forma más común de presentación ocular. Hasta 1940 era una de las principales causas de uveitis, y eso fue disminuyendo gracias al descubrimiento de la penicilina, que redujo su incidencia, y al desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas que permitieron identificar nuevas enfermedades inductoras de uveitis que antes pues, eran asociadas a la sífilis. Se considera responsable del 1 al 2% de uveitis a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un resurgir de esta enfermedad. El diario El País de España decía que entre el 97 y el 2006 la incidencia se duplicó de 763 nuevos casos a 1.734. Y como pues bien se titula este artículo, se trata del reemerger de un viejo adversario, ¿no? La incidencia mundial para el 2000 se consideraba de 12 millones de nuevos casos. Estados Unidos en el 2006 reportó 36.000 nuevos casos, 11.8% incremento desde el 2004 al presente, cosa que es muy alarmante. El hombre es el que la padece más con respecto a la mujer. El hombre se infecta en edades mayores que en la mujer.
El 64% de varones homosexuales van a presentar la enfermedad VIH y sífilis concomitante, 17 al 25% de casos, y se considera que los varones homosexuales, por las prácticas sexuales de riesgo, en esta población se aumenta un 50% de riesgo de coinfección. Las manifestaciones pues, van a variar en las 4 fases de la enfermedad. La primera fase es la fase primaria, en la que la lesión principal es el chancro, una lesión papular, única, indolora, se erosiona y va a denotar el sitio de ingreso del treponema. Puede encontrarse en genitales, piel, mucosa oral y ahora se sabe también que en conjuntiva y párpados. Aparece entre las 2 y 6 semanas y se suele resolver espontáneamente a la 4ª sin tratamiento. Entre las 4 y 6 semanas pues, va a iniciar la sífilis secundaria, que denota cuando la espiroqueta pasa a sangre. Y son todas estas las manifestaciones que podemos encontrar. Aquí algunas imágenes que nos muestran el rash sifilítico, que debemos buscarlo siempre que lo sospechemos en palmas y manos. La afección ocular se va a observar en el 10% de estos casos en la fase secundaria. La manifestación ocular más frecuente, ya lo habíamos dicho, va a ser la uveitis y es tardía con respecto a manifestaciones en otras partes del cuerpo. Se presenta 6 meses tras la infección inicial y suele ser transitoria y si no se trata, pues se va a resolver para entrar en una fase latente, que es la tercera fase. En este caso, en esta fase la enfermedad no se detecta, no es contagiosa, puede durar toda la vida del individuo infectado y se reconocen 2 periodos, 2 fases, la latente temprana antes del primer año y la latente tardía después del primer año. Se dice que 1/3 de estos pacientes van a pasar a la siguiente fase, que es la sífilis terciaria. En este caso ya va a aparecer una endarteritis obliterativa y se van a describir 3 formas, la sífilis terciaria benigna, en la que aparecen las gomas destructoras, gomas sifilíticas, que son granulomas que van a afectar piel, mucosas coroides e iris, y la sífilis cardiovascular y la neurosífilis, estas 2 últimas que son las que potencialmente pues, pueden cobrar la vida del paciente. Con respecto a las manifestaciones oculares, se pueden presentar en cualquier fase y pueden presentarse como cualquier tipo de enfermedad inflamatoria ocular. Aquí les puse un cuadrito, ¿no? Va desde la conjuntivitis sifilítica hasta la pupila de Argyll-Robertson, parálisis de nervios craneales, vaya, es muy extenso el espectro de manifestaciones oculares. Se ha descrito clásicamente la epiescleritis nodular o difusa, la escleritis nodular sifilítica, la queratitis intersticial es causa de queratitis intersticial, ya sea congénita o en la fase secundaria, latente o terciaria. Se ha descrito uveitis anterior, que es la primera manifestación en frecuencia, puede ser unio bilateral, granulomatosa o no granulomatosa, asociada a iritis, que eventualmente va a producir atrofia del iris, cosa que hay que saber diferenciar del herpes, nódulos iridianos y la aparición de unos vasos congestivos sobre el iris que se ha llamado roseola. Puede producir uveitis intermedia, se caracteriza por una vitreitis anterior, que por lo general no presenta cúmulos, y eso hace que podamos diferenciarla de otro tipo de uveitis intermedias. Y puede presentarse como una uveitis posterior, en este caso como corioretinitis, son lesiones múltiples, menores de 0.5 diámetros de disco, que van coalesciendo, amarillo-grisáceas, y que podrían comprometer el polo posterior. Es un paciente que llegó al servicio no hace mucho, y esta es la foto del otro ojo, donde se ven las lesiones en esta zona. También otras formas de uveitis posterior que han sido descritas, la corioretinitis placoide posterior sifilítica, que es muy similar al AMPI, por eso lleva ese nombre, la retinitis necrotizante sifilítica, corioretinitis focales, neuroretinitis, neuritis óptica y por lo general puede ir acompañado de un desprendimiento de retina serosa. Entonces, como ustedes ven, pues la gama de manifestaciones oculares es muy grande. ¿Con qué pruebas de laboratorio contamos? Pues contamos con pruebas no treponémicas, como son el BDRL y las pruebas de floculación rápida. Estas pruebas van a hablar acerca de actividad y las pruebas no treponémicas van a darle solidez a las no treponémicas. El FTABS es el que solemos usar en el hospital. Siempre hay que pedirlas juntas. Y las pruebas treponémicas son las que van a persistir positivas una vez que el individuo sufrió de la infección. El tratamiento desde 1943 sigue siendo la penicilina. Por supuesto hay alternativas para pacientes alérgicos o pacientes embarazadas. Y eso es con respecto a la sífilis. Traté de apurarme un poquito porque pues, vamos a hablar de la otra gran imitadora que es la tuberculosis, que también es un tema largo.
y quise empezar con un caso clínico. Es una paciente femenina, 64 años de edad, viene de Veracruz, consulta porque hace un año presenta baja de visión en el ojo derecho y 6 meses antes de la consulta bajó la visión del ojo izquierdo. Antecedentes familiares, pues la madre es diabética y ella también es diabética. En la exploración oftalmológica, el ojo derecho, el que empezó hace un año, ya no ve, y el ojo izquierdo ve movimiento de manos, la presión en el ojo derecho de 8 y en el ojo izquierdo de 14 milímetros de mercurio. Y al hacer la biomicroscopía, pues encontramos esta uveitis, que es francamente granulomatosa, ¿no?, en la que podemos observar esos depósitos retrocreáticos gruesos en grasa de carnero. Muchos están confluyendo aquí en la periferia corneal inferior. Vamos a encontrar aquí una seclusión pupilar e impresión de una membrana que ha aparecido ahí delante de la pupila. Aquí un corte, a pesar de todos estos cambios, la cámara anterior todavía está formada. Y este es el otro ojo en el que los precipitados retrocreáticos no son tan grandes. También hay sinequias posteriores y se puede observar una catarata. Un acercamiento, ¿no? Podemos ver la impresión que dejó el iris sobre la cápsula anterior, aún así se volvió a sinequiar. Está formada, aunque estrechona, la cámara anterior. Se le pide una ecografía y en el ojo derecho se reporta este desprendimiento de retina y esta masa dependiente de coroides, que probablemente se trata de un granuloma tuberculoso, un tuberculoma, y datos inflamatorios en ambos ojos. La biometría hemática fue normal, la glucosa de 112, recuerden que era diabética, las pruebas treponémicas, no treponémicas para sífilis negativas, y Baren esputo negativo, pero se le pidió Baren orina también, y 2 de 3 pruebas seriadas salieron positivas. Entonces se llegó al diagnóstico de una tuberculosis ocular. La Organización Mundial de la Salud ha declarado esta enfermedad pues, como una emergencia global. Constituye la causa de muerte de 3 millones de personas al año, y al año aparecen 8.7 millones de casos nuevos. O sea, imagínense, no terminan de morir ni la mitad de los nuevos casos que se producen cada año, ¿no? Y es por eso que pues, es una alarma mundial y la Organización Mundial de la Salud está tomando cartas en el asunto. La falta de consenso ha traído confusión en cuanto al diagnóstico y manejo, porque cada país, cada región tiene sus estándares diagnósticos y han cobrado importancia últimamente las pruebas de intradermorreacción de tuberculina, la TAC de tórax y la reacción en cadena polimerasa. Está causada por el Mycobacterium tuberculosis, se caracteriza por la formación de granulomas caseificantes. El organismo puede diseminarse vía hematógena desde los pulmones a varios órganos del cuerpo, y esto va a resultar en la tuberculosis extrapulmonar o en la miliar, 22% la extrapulmonar, 1.3% la miliar, de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Mientras la tuberculosis pulmonar disminuyó en 18% del 2003 al 2004, la tuberculosis extrapulmonar no termina de disminuir anualmente en la proporción que uno quisiera. Durante los últimos años, más bien se han reportado nuevas formas de tuberculosis ocular. La coroiditis serpiginosa ahora se llama coroiditis serpiginosa-like, porque es como la coroiditis serpiginosa, pero tiene una etiología tuberculosa, neuroretinitis, abscesos subretinianos y vasculitis retiniana. Se ha incrementado también debido a la epidemia del VIH, y el Jones nos mostró en su artículo que hay una relación directa a la carga al coteo de CD4. Mientras más bajitos los CD4, la posibilidad de sufrir una tuberculosis pues va a aumentar. Es la primera infección oportunista además en pacientes VIH positivos. Algo de estadísticas mundiales van a variar de acuerdo a la región. No sé si recuerdan este mapa que tienen los libros de epidemiología, ¿no?, con distintos colores que tiene la OMS. Ya tiene bien identificadas las zonas que son como endémicas de tuberculosis. En Boston, por ejemplo, Donahue reporta que de 10.524 infectados, el 14% con tuberculosis, 14% desarrollaron tuberculosis ocular, que es como un porcentaje alto. En España, Bouza refiere que de 100 pacientes con tuberculosis sistémica, 18 hicieron una tuberculosis ocular. En Japón se reporta que de 189 casos de uveitis, 6.9% son uveitis tuberculosas. En Arabia Saudita, de 200 casos de uveitis, 10.5% tuberculosis ocular. Estos autores, 4% de las uveitis en China. En India, que es uno de los países donde esto realmente es un problema epidemiológico, también llama la atención la variedad de resultados en los reportes.
Biswas, por ejemplo, dice que la morbilidad de la tuberculosis para su trabajo, para su reporte es de 1.39%, de 1.273 casos, 0.39% desarrollaron tuberculosis ocular. Esto lo hizo utilizando baciloscopía en esputo. Mientras que Singh, utilizando reacción cadena polimerasa, encontró que de 602 casos de uveitis, 30% eran infecciosos y 2/3 partes de estos se debían a tuberculosis. Entonces llama la atención la variedad de los resultados. Históricamente, en 1711 se describió por primera vez la asociación de uveitis y tuberculosis. En 1830, este autor, que no voy a decirlo porque no quiero que quede en ridículo, porque no hablo francés, dice que realizó la primera descripción anatómica de tubérculos coroideos relacionados a una tuberculosis miliar. En el 82 Koch descubre el bacilo tuberculoso, en el 83 se identifica el bacilo en el ojo y en el 68 se realiza la primera descripción oftalmoscópica detallada de los hallazgos de la enfermedad ocular. Dos formas de tuberculosis, una tuberculosis ocular primaria y una tuberculosis ocular secundaria. La primaria es cuando no existe otra lesión sistémica y el ojo fue la puerta de entrada, se presume, del bacilo al organismo. La secundaria es cuando es resultante de la contaminación por contigüidad o por diseminación hematógena. Formas de tuberculosis ocular. Si hablamos de enfermedad externa, es decir, que no compromete el globo ocular, pues la tuberculosis palpebral es una de ellas. Se considera como una tuberculosis ocular secundaria porque está asociada a tuberculosis pulmonar o sinusal. Se cree que puede ser diseminación hematógena por contigüidad y puede ser confundida con chalaciones, chalaciones que operamos y que vuelven a aparecer. Se ha descrito también la conjuntivitis tuberculosa. Esta fue muy frecuentemente reportada a principios del siglo pasado, ¿no? Aquí un artículo en el que se hace la descripción de algunos casos de tuberculosis conjuntival. Es una forma primaria, se considera como puerta de ingreso del bacilo y, les repito, fue muy descrita antes de 1950. Aquí otro caso también de antaño en el que se observa esta lesión en conjuntiva asociada a una escrófula. Actualmente se sabe que la relación entre conjuntivitis flictanular y tuberculosis está presente, aunque quizá ya no con la misma fuerza con la que antes se consideraba. Con respecto a la uveitis tuberculosa, pues la tuberculosis también se puede manifestar de distintas maneras, como uveitis anterior, como uveitis intermedia, posterior hipanuveitis, retinitis asociada a vasculitis retiniana, neuroretinitis y compromiso de nervio óptico o endoftalmitis. La uveitis anterior es granulomatosa, suele ser granulomatosa como en el caso que vimos al principio, puede ser crónica o aguda y se asocia a granulomas en iris o en ángulo, a depósitos retrocreáticos gruesos en grasa de carnero, a sinequias posteriores, hipopion, nódulos de iris y atrofia iridiana. La uveitis intermedia puede simular una pars planitis, es bilateral, se asocia a vitreitis. En este caso, a diferencia de la sífilis, sí se describen copos y bancos. Puede asociarse también a vasculitis retiniana periférica, granuloma periférico, edema macular cistoideo, membranas epirretinianas. Es decir, puede manifestarse como cualquier forma de enfermedad inflamatoria ocular. Otras formas de presentación, en este caso ya posteriores, múltiples tubérculos coroideos, tuberculoma coroideo único, absceso subretiniano, coroiditis serpiginosa-like, retinitis, vasculitis, neuroretinitis, neuropatía óptica, endoftalmitis y panoftalmitis. En esta foto podemos observar una serie de granulomas, de tuberculomas coroideos, denotan una diseminación hematógena, se asocian a tuberculosis pulmonar o miliar y se asocia también a meningitis tuberculosa. Es una de las formas más comunes, considerando que además la uveitis posterior es la forma más común de presentación. Pueden ser uniobilaterales, entre 5 a 60 tuberculomas que se han descrito. Son muy pequeños, son menores de 1/4 de diámetro de disco y responden bien al tratamiento antituberculoso. El tuberculoma coroideo único es una masa subretiniana amarillenta. Aquí podemos ver uno, dos, en este caso no es único, pues son dos casos, pero recuerden, nada en medicina es absoluto. Una masa subretiniana amarillenta, se asocia a desprendimiento de retina seroso, circundante, mide entre 4 y 14 milímetros y puede encontrarse en cualquier localización del segmento posterior. La coroiditis serpiginosa, pues como su nombre lo dice, es una coroiditis que, al igual que la helicoidal, pues parte del nervio óptico se va distribuyendo hacia la periferia
y el dato aquí característico es que no responde a esteroides, a diferencia de la coroiditis serpiginosa, pero sí cura con terapia antibiótica, antituberculosa, pues, ¿no? Luego recordemos también que hay una asociación entre enfermedad de Hill's, una retinitis, una vasculitis retiniana primaria y tuberculosis. El tratamiento aquí, pues, si en caso encontrara la relación, sería el tratamiento de la tuberculosis y el tratamiento de la isquemia retiniana con fotocoagulación. El diagnóstico definitivo va a demandar la identificación del bacilo en los tejidos oculares o fluidos, y eso está restringido por la dificultad para obtener el material. Porque hay que recordar que aunque obtengamos una muestra de humor acuoso o una muestra de vitrio, pues la posibilidad de que una reacción cadena polimerasa obtengamos material genético del Mycobacterium no es importante, a menos que se trate de una panoftalmitis, en ese caso se aumenta de manera importante la posibilidad de que la PCR salga positiva. Los estudios auxiliares que podemos utilizar además es la radiografía, la tomografía, como habíamos dicho, resonancia magnética nuclear, la prueba de la tuberculina, serodiagnóstico, pruebas terapéuticas también son válidas, y ya a nivel ocular, pues una fluorangiografía siempre es útil, tomografía óptica de coherencia y ultrasonido. El tratamiento, pues es el tratamiento tuberculoso, ahora se sabe que tiene que ser completo, con los 4 fármacos. Y para finalizar les quería traer este caso que también es de la clínica de uveitis del Hospital de la Luz. Es una señora que llegó con afección de los 2 ojos. En el ojo derecho tenía una visión de 20/100. Ella refería que había bajado la visión, nunca había utilizado lentes y se encontraban estas lesiones profundas subretinianas que parecen depender de coroides, una congestión nasal del nervio óptico. En el otro ojo algo similar, pero encontrábamos esta imagen. Cuando la examinamos mejor, pues encontrábamos esta lesión subretiniana. Aquí la pueden ver mejor en la composición fotográfica. Hicimos los estudios, fue baciloscópica positiva en esputo 3 seriados, se le dio tratamiento y esto es meses después, la visión mejoró a 20/30, ocurrieron cambios cicatrizales, pero ya no se ven las lesiones como las traía inicialmente, cambios cicatrizales en el otro ojo también está viendo 20/30. Y eso es con respecto entonces a las grandes imitadoras.